hasta David Harvey o Henri Lefebvre o cualquiera de estos grandes autores que han hablado sobre la ciudad, pero lo que más me interesa es ver qué opina Anne Arch sobre todos ellos después de tantas y tantas horas de lectura y sobre todo después de tantas horas de escribir y de sintetizar un pensamiento tan complejo como este. Por eso he intentado resumir los interrogantes que el libro plantea, que son muchos, en torno a algunas cuestiones que me gustaría ir compartiendo. Y la más genérica, pero que me parece que puede ser interesante para las personas que nos acompañan, es para que te sitúen, para que vean por qué puerta entras, de alguna manera, qué es para ti actualmente una ciudad, ¿no? Ya que vamos a estar hablando durante 45-50 minutos, ¿cuáles desde tu punto de vista los rasgos, las características que en este momento definen con más claridad ese concepto? Bueno, ante todo, bueno, empezamos por el principio, ¿no? Gracias a todos y a todas, también de mi parte, por haber venido hoy. Y bueno, pues es la pregunta principal, ¿no? Empezamos, ¿qué es una ciudad? Pues bueno, esa es, os cuento la anécdota, probablemente Roberto ya lo sabe porque me acompañó en todo este proceso, ¿no?, de escritura. Yo venía del mundo de la comunicación y del marketing y mi intención era hacer una investigación en torno al marketing de ciudades. Entonces, como buena investigación, primero hay que definir el objeto de estudio. Vamos a hacer un marketing de ciudades. ¿Qué es una ciudad? Pues yo me enfrentaba a esta misma pregunta, ¿no? ¿Qué es una ciudad? Y al empezar a investigar sobre qué es una ciudad, encontraba muchas definiciones, ¿no? Una ciudad es un espacio construido distinto del espacio natural. Y es cierto, pero no es solamente eso. Una ciudad también es un lugar donde viven un buen número de personas. Y es cierto, pero tampoco es solo eso. Una ciudad es un sitio donde se desarrolla un estilo de vida, una cultura, un modus vivendi distinto, ¿no?, al resto del entorno. Y también es cierto, pero no es solo eso. Y también una ciudad donde pues, la gente se reúne para intentar establecer una serie de intercambios económicos que le hagan más fácil, ¿no?, poder vivir, ¿no? Entonces, claro, todo eso era verdad, todas esas definiciones tan distintas eran ciertas y eran todas a la vez. Entonces, lo que yo empecé a intuir es que la ciudad es todas esas cosas que se estimulan mutuamente. Es decir, es un espacio físico, sí, donde vive un montón de personas que se organizan socialmente, que además adoptan una cultura, una forma de vivir distinta a la no ciudad y que además pues, incentivan o intensifican los intercambios económicos, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, es un sistema. La ciudad es un sistema, es una serie de componentes que se vinculan entre sí y se estimulan mutuamente, ¿no? Entonces, si quieres una definición, la ciudad es un sistema complejo, emergente, compuesto de pues, un componente físico medioambiental, un componente económico, un componente social y un componente cultural. Lo cual en realidad engarza muy bien con el pensamiento que teníamos de la cátedra y también con una obra tuya, que es la teoría del edredón, de esta misma colección, que hablamos un poco, ¿no?, también de eso. En esa, ahora retomaremos el tema de sistemas y ecosistemas, pero hay un juego dentro del libro que se abre al inicio y lo completas al final. Yo casi te invitaría a que no cuentes cómo termina el juego, pero sí me parece muy interesante el que les digas las razones por las cuales utilizas, como nos suele gustar a menudo en el trabajo que hacemos como equipo, hacer uso de un símbolo, ¿no? En el caso de mi obra fue el edredón, que me dio bastante juego para tapar y destapar los desajustes y las inconsistencias del mundo en el que vivimos, pero en tu caso has elegido un perchero. ¿Por qué un perchero? ¿Qué posibilidades te daba una imagen física como es un perchero? Que, bueno, ya igual cada vez hay menos en nuestras casas, pero todavía hay en muchos lugares públicos, en oficinas. Pues al principio iba a ser un taburete. Un taburete, esto viene además de una serie, una serie en la cual, es una serie de abogados, en la cual el abogado decía, bueno, mi argumentación se basa en 3 patas. Entonces van al juicio con una argumentación basada en 3 patas.
Pues yo un poco al principio pensaba en eso, ¿no? Un taburete con 3 patas, voy a defender la tesis y yo tengo 3 argumentos sólidos en los cuales me puedo manejar y con eso voy a defender el... Pero luego pensé, claro, como os comentaba, yo vengo del mundo del marketing, de la comunicación, yo de urbanismo en principio nada, y tuve que empezar a aprender y estudié un montón, leí un montón, ¿no? O sea, fue un esfuerzo teórico bastante importante. Y lo que me apetecía era que otra persona, un Renars del futuro, o si volviéramos atrás en el tiempo, yo pudiera coger este libro y utilizarlo como un perchero. Entonces, en lugar de una silla, en lugar de un taburete, era un perchero. Que tiene tres astas, ¿no? Por un lado, la ciudad como sistema vivo, por otro lado, la ciudad como sistema artificial y por otro lado, la ciudad como sistema de complejidad emergente. Y la historia es que, al final, gracias a la teoría de sistemas, este libro permite tener un marco teórico para que cualquier persona de cualquier disciplina pueda coger y profundizar en uno de esas perchas, ¿no? Es decir, pues mira, a mí me interesa el marco teórico de esta obra, sobre todo en lo referente a la ciudad artificial. Pues puedo profundizar en eso. O bien, puede incluso desarrollar una nueva asta, un nuevo lugar donde colgar, ¿no? Basándose siempre en la teoría de sistemas, que sería el pilar central. Esa metáfora pues, invita, ¿no?, a que este libro sea utilizado sobre todo para esas personas que, como yo, se aproximan al mundo de las ciudades en un principio sin saber mucho qué es una ciudad, pero que puedan encontrar, ¿no?, una ayuda, un acervo teórico ya trabajado y no tengan que volver a reinventar la rueda, ¿no?, desde el principio. Es un poco la metáfora. De hecho, el libro, en realidad, aborda un montón de autores de diferentes disciplinas, desde periodistas, por supuesto arquitectos, urbanistas, ingenieros, pero también gente del mundo de la cultura, periodistas, y no se ordenan en base a su especialidad, se ordenan en base al tipo de sistema que ellos describen, ¿no?, al tipo de conclusiones a las que ellos llegan. Es decir, se ordenan en base a alguna de las perchas, ¿no? Y creo que eso también es algo bastante interesante, ¿no?, porque permite ese marco teórico, pero que además es transdisciplinar. No es solamente arquitectura, no es solamente ingeniería, no es solamente urbanismo, sino que tienes todo un acervo bastante heterogéneo, ¿no? Bueno, es un perchero que cuando leí por segunda vez el libro, pero ya de un modo más profundo y pensando que teníamos que encarar tanto la presentación de hoy como la de Donostia, la verdad es que me pilló en verano, porque es el único momento en que puedes acometer un libro de esta profundidad y densidad, ¿no? Y mi perchero estaba lleno de... Bueno, decías hace un momentito que concebías la ciudad como un sistema, ¿no? Es más, luego añades ecosistema, ¿no?, porque partes de Bertalanffy y de su teoría general de sistemas, pero luego te dejas ir también por aquellos pensamientos que empiezan, bueno, pues con toda aquella lectura un poquito de la mirada holística y de la idea de Tansley de los ecosistemas aplicado al mundo vegetal, al mundo natural, etc. Pero tú lo llevas a la ciudad. ¿Qué te aporta el hablar de la ciudad como ecosistema? ¿Qué es lo que te permite presentar a continuación, ¿no? A ver, la ecosistema es, digamos, una ampliación de la teoría general de sistemas. Claro, la teoría general de sistemas es una cosa muy sencilla y muy brillante, que podemos comprender todos en cualquier momento. Es algo muy fácil de comprender. Sin irnos a Bertalanffy, que bueno, ya tendría un poquito más de desarrollo, la primera vez que aparece en la literatura algo parecido a la definición de un sistema la dice Aristóteles en su Metafísica, ¿no?, que dice el todo es algo más que la suma de sus partes, ¿no? Y esto que parece tan obvio, el todo es algo más que la suma de sus partes. ¿Y esto cómo se explica, no? ¿Por qué es tan brillante y tan potente esta idea, no? Yo creo que todos y todas aquí habremos montado una vez un mueble de Ikea. Hemos pedido en Ikea un mueble, nos ha llegado a casa, en la estantería, por ejemplo, y nos llega en un paquete, ¿no? Y ahí está la estantería, están todos los elementos de la estantería. Están pues, los travesaños, están las baldas, está la cubierta de atrás, están todos los tornillos, todo lo que necesitas. Pero no está la estantería. Hay un montón de piezas, pero no está la estantería. Tenemos que montarla,
tenemos que establecer una relación entre esas piezas que va cobrando una forma y entonces es una estantería. Es decir, el todo, la estantería, no es las piezas que lo componen, sino cómo estas piezas se relacionan y se vinculan entre sí para formar aquello que son. Y esto es maravilloso, estamos rodeados de sistemas, todos son sistemas, ¿no? Desde esta perspectiva. Y desde un punto de vista biológico, Edward Tansley lo que decía era, vale, pero un sistema no existe en el vacío. Un sistema es un sistema, pero existe en algún contexto, sobre todo si es un sistema vivo, ¿no? Bueno, entonces un ejemplo que pongo en el libro es, imaginaos ahora que yo aquí teletransporto un pez. Lo teletransporto, viene del mar, aparece aquí en la mesa y empieza a coletear, a dar saltos. Queremos estudiarlo, queremos estudiar el organismo, el sistema pez. Vamos a... ¿Qué partes tiene? Tiene una cola, da coletazos, tiene unas branquias, pero empieza a dar coletazos, intenta respirar y al final muere y como mucho hacemos sushi y ya está. No hemos comprendido absolutamente nada de ese sistema. Pero si estudiamos ese sistema en el medio en el que existe, en el agua, por ejemplo, comprenderemos que la cola sirve para nadar, que las branquias sirven para extraer oxígeno y poder respirar debajo del agua. Podemos comprender el sistema en su medio. Entonces, Tansley lo que decía era, no podemos obviar el medio a la hora de entender un sistema. Y esa unión entre sistema y medio, él lo llamaba ecosistema. Y creo que en las ciudades también pues tiene mucho, o sea, quiero decir, encaja mucho con lo que es una ciudad, sobre todo si lo entendemos desde un punto de vista de sistema vivo, ¿no? Como un organismo. Al fin y al cabo, pues podemos imaginarnos una población en la costa, y esa población en la costa, pues como está en la costa, pues desarrolla una economía pesquera, y como desarrolla una economía pesquera, pues hay unas festividades, cuando hay una cultura, ¿no? Cuando llega el pescado, cuando hay éxito en la pesca, ¿no? Un bermeo, ¿no? Pero no el bermeo actual, sino el bermeo de... Y entonces al final lo que sucede es que el espacio físico condiciona la economía, que condiciona la cultura, que condiciona el espacio físico, que condiciona la forma de organizarse socialmente, ¿no? Entonces, al final no puedes entender una ciudad sin el entorno en el que existe, porque el entorno en el que existe, las condiciones en las que existe, hacen que esa ciudad sea como es. Por eso puedes comprender, ¿no? Todos los espacios de cofradía de pescadores, por ejemplo, necesitas un espacio, o los sitios donde se celebra, ¿no? la llegada del puerto, los astilleros. Entonces, eso es así, sería imposible que fuera, por ejemplo, Vitoria. Eso es así en un lugar concreto y evoluciona de una manera única, y lo que nos sugiere es que para entender una ciudad tenemos que entender también el entorno, el medio en el que existe, tenemos que tener esa visión más territorial, más de ecosistema. Eso es, en esta interpretación de la ciudad sistémica va repasando la historia de todo lo que los estudios sobre ciudad, los city sciences o los urban studies han ido generando durante todo este siglo y medio, pero entras por tres puertas diferentes, ¿no? Al final todos quieren explicar el sistema, pero lo hacen de modo diferente y con luces y sombras, ¿no? Porque lo que la lectura de tu libro nos deja es un cierto regusto a que cada uno, aun entendiendo que era un sistema, ha intentado aplicar su mirada y esa mirada le ha llevado incluso a cometer errores que han tenido una gran repercusión, ¿no? Me gustaría revisar las tres maneras de entender esa ciudad sistémica. Hay una primera que calificas como los autores que hablan de la ciudad como un sistema vivo, ¿no? Que lo ven como un organismo vivo. Aquí hay personajes tan importantes como Howard, por ejemplo, ¿no? Con las ciudades jardín que tenemos en Bilbao y tenemos en muchos barrios de Bilbao, pero en muchos municipios del entorno que fueron surgiendo en una época a principios del siglo XX de mucha contradicción, de un fortísimo impacto de la industrialización y con muy mala calidad de vida en la infravivienda que iba surgiendo. Pero también está un hombre como Henry Lefebvre, que plantea su derecho a la ciudad, o tenemos esa visión tan oriental, ¿no? de Tange o Kurokawa sobre el metabolismo, entender casi los metabolismos que de modo natural tiene la naturaleza, visto desde la ciudad. ¿A dónde crees que nos llevan estos autores en positivo y qué elemento crees que no acabaron de resolver bien a la hora de reducir la ciudad a un organismo vivo? ¡Qué pregunta! Pues
Yo lo que creo es que el gran error no es que no llegaran a entender. Yo creo que el gran error es que estas líneas se entendieron como incompatibles entre sí. Y yo no creo que sean incompatibles. De hecho, las ciudades que vivimos hoy en día, de facto, son un organismo y al mismo tiempo son un sistema artificial. Entonces, no es muy lógico renunciar a una cosa, negar una cosa y la otra, ¿no? Entonces yo creo que el mayor problema fue ese, ¿no? El plantear Claro, es que había muchas incompatibilidades, pero no necesariamente tenía que haber sido una victoria de una línea por la otra. De hecho, como digo, o sea, no hubo una victoria, hubo sí, quizá una parte se desarrolló más, pero seguimos teniendo ciudades jardín, seguimos con esas ideas. Es más, las nuevas agendas urbanas, incluso la nueva agenda urbana y la agenda 2030, perdón, los ODS, recuperan muchos de los principios de esos planteamientos de ciudades como organismo. Ciudades más comedidas, ciudades más sensatas, ciudades que no despilfarren, que no crezcan y parasiten todo a su paso, que tengan un cierto sentido de protección del entorno. Se están recuperando esos valores. Lo difícil es que, claro, las ciudades comedidas ya, pues no sé si hay muchas, pero las ciudades han crecido ya lo suficiente como para no hablar de ciudades comedidas. Lo que sí podemos hacer es aplicar esos principios de ciudades circulares, de ciudades verdes, de ciudades como organismo, a los barrios, ¿no? Que hoy en día un barrio poblado es casi una ciudad de hace 20 años, ¿no? Perdón, ¿qué más me preguntabas? No estábamos con la ciudad como sistema vivo, Sí. el organismo vital, ¿no? Sí. Pero has introducido tú mismo la segunda gran Eso corriente de pensamiento, ¿no? La ciudad artificial, ¿no? Aquella que considera la ciudad como un artificio humano, como algo totalmente separado casi de la dinámica natural, y hay además con apuestas como la arquitectura moderna, todo el movimiento en torno a Le Corbusier, lo que se va desarrollando durante una serie de congresos hasta que sus propios congresos van generando reflexiones totalmente separadas en torno al movimiento, como el futurismo, etc. La tecnología que va ganando peso hasta las ideas de Smart City, que curiosamente, ¿no?, como bien planteas en el libro, no nacen en el mundo académico y reflexivo, sino en el mundo de la empresa, con Cisco, etcétera, etcétera. Con este segundo bloque, con el bloque del sistema artificial, de la ciudad como sistema artificial, eres muy ecuánime en el libro, ¿no? O sea, los vas planteando de manera que yo diría que casi de modo aséptico vas introduciendo, pero se podría decir que tienen gran parte de responsabilidad de las ciudades que hemos vivido a finales de siglo y estamos sufriendo al inicio del siglo XXI. A ver, después de la guerra, bueno, los planteamientos de los que llaman los congresos internacionales de arquitectura moderna y todo este movimiento moderno fue anterior, pero fue sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial cuando sus premisas pues encontraron ciudades devastadas que había que reconstruir rápidamente, ¿no? Entonces, claro, en algún momento se abandonó esa línea de ciudades comedidas, más protectoras del entorno, más de relaciones cara a cara, de personas viviendo en comunidad más que en una gran sociedad, de personas viviendo en casitas más modestas, igual en grandes rascacielos, ¿no? De un crecimiento controlado. Y en algún momento abandonamos esas ideas y se planteó la ciudad como si fuera una máquina que pudiésemos diseñar, manipular, programar y manejar a nuestro antojo, ¿no? Como si fuera determinista, ¿no? Claro, en la ciudad viven personas, entonces la vida de las personas no puede ser determinista, ¿no? Y en gran medida sí que es verdad que todas esos planteamientos de ciudades de crecimiento ilimitado, de consumo, de grandes estructuras que alberguen un montón de personas que viven hacinadas, ¿no? Pues esos son grandes problemas que heredamos hoy. Pero a ver, por ser un poco ecuánime, es fácil ser crítico con el movimiento moderno, pero en realidad yo creo que los arquitectos modernos tampoco eran personas malvadas, oscuras y perversas que querían tenían un plan diabólico y querían hacer sufrir a la gente, ¿no? Yo lo que creo es que ellos también pues intentaron resolver los problemas de su momento y les pasó dos cosas, igual que la ciudad jardín. Hoy en día hablamos de ciudades jardín que no son para nada ciudades jardín, son suburbios jardín, donde hay
no sé, sí, es una ciudad ajardinada, muy verde, muy bonita, pero ahí no hay empleo, no hay, entonces toda la gente que es un barrio dormitorio, suburbio de dormitorio, entonces toda esa gente tiene que ir a la ciudad a trabajar y eso implica transporte y contaminación, o sea, los principios de la ciudad jardín fueron pervertidos, pero también los del movimiento moderno. Entonces no es justo, digamos, es fácil criticarles porque sí que es verdad que algunas cosas, pero hay que romper esa lanza, ¿no? No es justo porque sus principios tenían, por ejemplo, el movimiento moderno determinaba que había que eliminar la forma de construir tradicional porque incurría en costes superfluos. Por ejemplo, eliminando las decoraciones de las fachadas. Aquí llega un tío, un mampostero, y el escayolista, no sé qué, y unas fachadas preciosas, pero esto cuesta mucho dinero y la gente necesita viviendas. Entonces vamos a hacer viviendas funcionales, simples, sencillas, blancas, a bajo coste, para que la gente pueda acceder a las viviendas. No es mala idea. O sea que eso luego fue pervertido. Las empresas y la especulación del suelo hicieron que sí, yo quiero abaratar costes, no para vender la casa más barata, sino para tener más margen de beneficios. Y en esas estamos hoy. En esas estamos, ¿no? Entonces, esto no es justo del todo, ¿no? Luego, un montón de desarrollos. Después de desarrollo urbano, que la arquitectura moderna en todo el mundo tuvo mucho impacto, pero luego han sucedido cosas. Las guerras han continuado, la globalización, internet, la tecnología, o sea, todo eso ellos no lo podían prever. Entonces, es lógico pensar que las ciudades modernas no se ajustan a las necesidades que tenemos hoy porque el mundo de hoy es completamente distinto. Entonces, bueno, por darles un poquito de... porque es que hay mucha literatura, mucha, muy crítica, ¿no?, con los arquitectos modernos. Relato cinematográfico, es decir, esa ciudad como sistema vivo y esa ciudad como sistema artificial, o la pugna que se ha establecido entre ellos a lo largo de todo el proceso de industrialización y demás, ¿cuáles serían para ti las obras? Sería complicado, ¿eh? Complicado. Una ciudad moderna llevada al extremo podría ser, no es solamente una película, es en el libro 1984, ¿no? Un control extremo en el cual no te puedes salir, ¿no? Y es como una maquinita y no te salgas del camino porque si no empieza todo a fallar, ¿no? Pero una... pues no lo sé, a ver, algún cinéfilo por ahí que me pueda ayudar. No sé, me costaría elegir pues alguna película un poco naturista, ¿no? No sé, ¿se te ocurre alguna? Vete dándole vueltas. Vamos a... porque me gustaría que hicieras también alguna referencia en ese conflicto entre el sistema de bloque. Yo creo que ese es también la gran miopía, ¿no?, de los grandes planes y los grandes urbanistas, de intentar imponer un modo de vida sin prestar atención a los pequeños detalles. Y es que desde los pequeños detalles emergen estructuras sociales. Y hay un montón de ejemplos. Jane Jacobs es una de las grandes, ¿no?, que prestaba mucha atención a esos detalles, pero pues no sé, me ocurre en la propia forma de la ciudad, Aldo Rossi, ¿no? Y no sé, te diría un montón de ellos, ¿no? Pero para explicarlo fácilmente, vamos a imaginarnos que planteamos un transporte urbano y decimos que, bueno, queremos controlar que no haya atascos y, bueno, hacemos bien, 2 carriles, 3 carriles, tal, más o menos, según los coches actuales, tal, transporte público y tal. Y un día llueve. Y yo cojo y digo, voy a coger el coche, porque como llueve, no voy a ir hasta que voy a la parada y tal, me mojo, no quiero llevar paraguas, tal, cojo el coche. Pero como yo, mucha más gente. Y resulta que las acciones cotidianas de cada uno de nosotros forman un atasco. Es decir, desde las pequeñas decisiones, a veces incluso irracionales, de una gran mayoría de personas, o de un buen porcentaje de personas, surgen nuevas estructuras que a veces son indeseables y a veces son deseables. Jane Jacobs hablaba de eso, ¿no?, en su libro, que además ahora cumple 60 años, o algo así, creo que es aniversario hace poco, Vida y muerte de las grandes ciudades. Y hablaba de eso, ¿no?, de cómo, pues en un barrio de migrantes resulta que la pequeñita taberna irlandesa del Greenwich Village se convertía en un centro de buscar empleo. Y venían italoamericanos y tal, que vivían allí porque el tipo del bar era muy empático, tenía relaciones, y pues yo me sé de un trabajo que alguien te puede venir bien. Entonces surgían estructuras que los urbanistas tradicionales desde arriba no veían, ¿no? Y esa fue el gran duelo que tuvo con Robert Moses. Robert Moses era un
urbanista muy poderoso de los Estados Unidos, que intentó tirar abajo el barrio en el que vivía, en Jacobs, y hacer una autovía, ¿no? Y ordenarla de alguna manera. Y yo dije, espera, ¿cómo que ordenarla de alguna manera? Si esto ya está ordenado. Otra cosa es que no sea visualmente homogéneo, o que no sea... ¿no? Esto ya tiene un orden, lo que pasa es que tú no lo ves, es un orden mucho más sublime, ¿no? La gente va a este lugar a buscar empleo, le deja las llaves al panadero y confía en él porque es un tipo que es un líder comunitario, ¿no? Dentro de ese pequeño tejido social. Yo creo que por ahí van los tiros. ¿Y crees que esa búsqueda de un mayor humanismo, de un desarrollo mucho más sensible, la presencia del vehículo contaminante, animar a la gente a que vaya en transporte público andando en bici, pero al final los números son tozudos y seguimos teniendo un 70% de entradas en Bilbao con vehículo particular, ¿no? Teniendo una red de metro, autobuses y luego fórmulas de movilidad interna muy buenas, y con el riesgo entonces de que ese 70% se nos quede en la capa exterior de la zona de bajas emisiones, pero no solucionando el problema que es el cambio de parámetro en la movilidad. Desde las lecturas que has hecho, desde las reflexiones que has hecho, ¿por dónde podríamos caminar para que la movilidad se acercara lo más posible al paradigma del desarrollo sostenible, medioambiental, social, económico y cultural, y diéramos con claves más armonizadas de las que estamos pues yo te preguntaría a la gente, ¿no? Bueno. Quiero decir que una de las premisas es que yo no tengo las respuestas. ¿Pero qué le sugerirías a la gente de tus lecturas? ¿Te estás acordando de autores? ¿Te estás acordando de experiencias? ¿De propuestas? No, más de propuestas. Es decir, o sea, la propuesta consiste en juntémonos, analicemos esto. Yo no soy un experto cultural. Analicemos qué cultura del vehículo tenemos y cómo podemos alterar eso. No soy experto a nivel social. Analicemos quiénes usan el vehículo, con qué frecuencia y desde dónde y cómo y por qué, qué poder adquisitivo tienen o cuál no lo tienen. O sea, analicemos todo eso desde esas diferentes, ¿no? Componentes del sistema, ¿no? Desde el espacio físico sí, claro, pues, tú puedes prohibir, pero no vas a solventar nada porque solo has intervenido en el espacio físico y todo lo demás. ¿No? ¿Cuánto cuesta ir en el metro? Ahora está subvencionado y tal, pero hay gente que tiene problemas para viajar en transporte público y quienes le llevan, o no lo sé. O sea, quiero decir, las respuestas no las tiene una persona. Ese sería el mismo error, cometer el mismo error. El urbanista no tiene las respuestas, yo tampoco. Las respuestas están entre todas las personas que tienen algo que decir sobre ese tema. Y sobre todo, si pertenecen al ámbito de la cultura, o pertenecen al ámbito de la economía, o pertenecen al ámbito de la sociedad, o pertenecen al ámbito del urbanismo y del espacio físico, ¿no? y de la naturaleza, de las disciplinas más medioambientalistas, ¿no? ¿Qué efectos tiene? ¿La gente sabe qué efectos tiene? Les hemos comunicado que si tú cuando coges el coche, voy más cómodo en coche, porque así luego igual hago alguna comprita. Pues mira, si no coges el coche ya no haces la comprita, entonces contaminas menos, pero hay menos ingresos, ¿no? Entonces, todo eso hay que analizarlo, es un sistema muy complejo. Hay que ver qué escenarios posibles pueden generar y cuáles son aquellos que son deseables y aquellos que no lo son, ¿no? Es un lugar que es de los pocos en los cuales Bilbao puede crecer. Es claramente un lugar que se tiene que desarrollar, y Zorrozaurre ha basculado entre diferentes proyectos distintos. Un proyecto inicial que era muy ambicioso, luego llegó la crisis económica, ese proyecto ambicioso se ha quedado en algo más modesto, ahora parece que lo han reactivado un poquito más, y bueno, pues opino que ha habido un momento en Zorrozaurre, no ahora, sino hace algunos años, en los que ya había un montón de actividades muy interesantes. Estaba SAUP, estaba, bueno, creo que todavía Espacio Open sigue allí, ¿no? Sí. Había una serie de actividades socioculturales que eran muy interesantes como una forma de hacer ciudad alternativa. Y creo que eso se debería haber analizado mejor y recogido, porque tenía muchas bondades, tenía muchas posibilidades de acabar consolidándose en el lugar o bien dejando en el lugar un pozo que era muy positivo. Actualmente en Zorrozaurre, pues a mí me preocupa el cambio climático, porque como suba la ría y sube el nivel del mar, pues esos pisitos de Zorrozaurre, por mucho que
que nos digan que está, bueno, hace poco hubo una crecida de mareas vivas y hubo zonas que se inundaron, ¿no? Es verdad que también están preparadas para que se inunden, pero bueno, veremos qué sucede con Trafalgar. Quiero decir, si entendemos la ciudad como un sistema que tiene que ser sostenible, vuelvo a lo mismo, tiene que ser sostenible a nivel económico, ¿vale? A nivel medioambiental, pero también a nivel cultural, identitario. Entonces, lo que no vale es que convirtamos nuestros barrios en decorados, de cartón piedra, porque viene gente, ¿no? Creo que te refieres al fenómeno de la turistificación. Y claro, si yo tengo un barrio en el que todos los días voy, ¿no? Ese tejido tan delicado y tan emergente que hay en los barrios, de joder, yo voy al bar este porque le conozco, porque tal, y de repente a ese barrio empieza a llegar un montón de turistas con mayor capacidad, ¿no? De gasto, y los negocios empiezan a transformar y los alquileres empiezan a subir, y ese tío que tenía ese barcito que yo desayunaba todos los días, pues ya empieza a poner, en lugar de magdalenas, muffins, en lugar de galletas, cookies, pero cuestan el doble. Y entonces mucha gente se ve desplazada, ¿no? Y dice, pues ya no voy a este lugar. Y a continuación el local de al lado dice, joder, este le va bien, y monta una tienda de souvenirs, y otro monta otra tienda, ¿no? Entonces estás desplazando y al final que resulta que tú te vas de turista a ver un lugar exótico y te encuentras con turistas como tú. Y dices, ¿qué hago aquí? Esto es un decorado y gente de... ¿no? ¿Dónde está lo auténtico? ¿Dónde está lo que yo he venido a ver, ¿no? Me pasaba mucho me pasó en Japón. En uno de los viajes en Japón hay un templo gigantesco en mitad de Tokio que van todos los turistas. Y claro, tú vas y dices, pero vamos a ver, si esto es de antes de ayer. Están todos allí, dan palmaditas, tocan la campana, incienso, hacen fotos, bailan, cantan, gritan. O sea, está lleno de turistas. Pero claro, yo había venido de Tokio, de Kioto, y había visto otros templos de Tokio. Ahí no haces fotos, nada, quítate los zapatos, esto es un templo de colaboración, eso es un templo de verdad. Si quieres hacer vete allí. Y entonces dices, ¿qué estoy haciendo aquí con un montón de turistas en un decorado, dando saltitos? Y no tiene ningún sentido, ¿no? Pues, mi opinión. Sí, es que está asociada a esta idea de turistificación que planteabas. Decías también que efectivamente cuando hablábamos de ciudades para todos y todas, ciudades cohesivas, y asociado a este fenómeno, ¿no?, de la turistificación que es tan polémico, yo voy a poner, copiando un poco tu estilo, un ejemplo que oí hace poco de la ciudad de Barcelona, ¿no?, y que realmente explicaba cómo el propio fenómeno de la turistificación está llevando a formas de actuar, esas pequeñas iniciativas y a veces también institucionales, a cambiar, ¿no?, las dinámicas, y de forma que esas ciudades ya no son ciudades para todos. Estoy pensando, por ejemplo, lo que me contaron en que la propia ciudadanía de Barcelona y el ayuntamiento habían decidido eliminar una serie de líneas del servicio público y de las redes, es decir, esas líneas habían desaparecido, por lo tanto la gente, las y los turistas no podían acceder a ellas, porque es que si accedían, muchísimas personas locales no podían hacer uso de esas líneas. La decisión fue eliminar esas líneas digamos, del servicio público a disposición de todo el mundo, para que efectivamente las personas locales pudieran viajar. Claro, yo no estoy juzgando, simplemente estoy planteando... Es un ejemplo extremo, ¿no? Bueno, exactamente. Entonces con Barcelona, que tiene una presión turística enorme, hay barrios completamente se han expulsado a la ciudad local, hay también una contestación. Hay también una contestación en las calles, el Turismo Home, y bueno, hay una serie de medidas muy duras contra los pisos de alquiler de viviendas turísticas. Bueno, a ver, hay que buscar ese balanceo, ¿no? Es decir, o sea, que venga gente a visitarte y que tú les exhibas con orgullo tu cultura y tu lugar y tu tierra, eso es bueno, ¿no? Lo que no puede ser es que eso sea tan masivo que desplace a la población local, porque al final los turistas están de paso. Quiero decir que mañana hay una nueva pandemia y se te quedan 2 barrios vacíos y todos los negocios quiebran porque están dedicados al turista. Entonces, para mí no resulta para nada sostenible cuidar a las personas, ¿no? Porque de hecho es el valor que tienen, ¿no? Es la
particularidad de Barcelona es esta. Si pierdes esa particularidad te conviertes en una ciudad como cualquier otra, o sea, llena de las mismas franquicias, llena de las mismas cosas, pues ¿para qué me voy a ir a Barcelona? ¿Qué querrías compartir? Como reflexión final, y adelanto, un pequeño spoiler, ¿no? Spoiler, no, pero sí, breve resumen del libro, diría que es un libro que está dirigido a cualquier persona interesada en la ciudad y en su desarrollo. No solamente en urbanistas, sino en cualquier persona que le interese pues, aprender un poco sobre la ciudad, sobre las dinámicas que sin ser conscientes soportamos, sobre las injusticias y desplazamientos pues, injustos que se dan en las ciudades y no somos conscientes. Pues es un poco un libro pues, dirigido para todo el mundo, no hace falta ser un experto, ¿no? en ninguna de estas materias, basta con ser un ciudadano de a pie. Y yo creo que esa es la reflexión. Al final los ciudadanos de a pie somos la mayoría de personas que habitan la ciudad, los de a pie, con ninguna adscripción concreta, ni ningún tipo de marca especial, y somos los que hacemos ciudad, ¿no? Controlamos esos actos cotidianos, a veces queriendo, a veces sin querer, a veces de manera racional, a veces de manera subjetiva, ¿no? Voy a ir por este barrio porque está la chica que me gusta. Algo subjetivo totalmente. Este barrio es precioso porque vive mi novio, ¿no? Es bastante subjetivo, pero es. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas por haber venido. Espero que hayáis disfrutado y nos hemos puesto la cabeza como un bombo. Y nada, pues quedo, si queréis que os firme algún ejemplar o alguna cosa, pues quedo a vuestra disposición. Muy bien. Y Esther.